Estamos en Seattle, hoy es 21 de marzo de 2016, una tarde un poco desapacible ahí fuera, pero tenemos la inmensa suerte de estar con el maestro Jesús López Cobos, que ha tenido la deferencia de aceptar la invitación de Opera World para una breve y esperemos que provechosa conversación. Muchas gracias, maestro. Encantado. Primera pregunta, una pregunta para que se moje. ¿Verdi o Wagner? Los dos. Los dos. Sí, sí, sí. De hecho, en Venecia están los dos, las dos bustos de Verdi y Wagner en Giardini, y uno mira hacia el Lido y el otro mira hacia Venecia, los han puesto de espaldas. Pero yo creo que los dos se complementan y yo no podría verdaderamente escoger entre uno y otro. Yo he practicado la música de los dos, gracias a Dios, he tenido la suerte de hacer prácticamente muchísimas de sus óperas y por lo tanto me faltaría Wagner si no lo dirigiera, pero me faltaría Verdi también si no lo dirigiera. De hecho, yo creo que se miraron el uno más al otro que darse la espalda durante su vida, Sí. ¿verdad? Se miraron un poco con el rabillo del ojo, pero se miraban. Una pregunta tal vez más de calado. ¿Qué significa la música como material artístico para usted? ¿Qué es la música? Bueno, la música es casi una terapia para nosotros, para los músicos y también para los que oyen. Es decir, es algo que verdaderamente nos presenta un aspecto muy importante de lo que significa la armonía, la belleza en el mundo, junto a otras artes, pero que precisamente porque entra por el oído, porque no es un arte para el que se necesite una preparación especial, es por lo que llega verdaderamente a tanta gente. Es decir, nosotros tenemos un lenguaje en el que nos entendemos en todo el mundo y eso es una cosa verdaderamente fantástica. Y como digo, es casi una misión, o sea, un músico está en una misión en este mundo que es ayudar a los otros a través de la música. En ese sentido, la música en directo, la música en un concierto, la música en una gran sala sinfónica, ¿qué sentido tiene hoy en día cuando todo el mundo o la mayoría de la gente tiende a escuchar música a través de sus móviles? Yo creo que verdaderamente es una pérdida porque el hecho de no asistir a un concierto en vivo significa perder uno de los aspectos más importantes también de la música, que es la comunidad, es decir, es oírla en comunidad con otras personas. Aparte del hecho puramente físico, es decir, por muy adelantada que esté la técnica, y efectivamente ha adelantado muchísimo en los últimos 50 años, nunca el sonido y el impacto que tiene la música en vivo la puede tener ni en la mejor grabación posible. Y sobre todo eso, el hecho de que la música también es un acto de comunicación de los músicos con el auditorio que está ahí y por lo tanto yo creo que si el día que nos falte el auditorio habremos perdido. Primero empezará de algún modo a morir la música. En esa comunicación de la que habla, ¿qué diferencias ve entre las audiencias a un lado y al otro del Atlántico? Y usted que es un director tan viajero incluso en Asia. Yo creo que en el fondo no hay grandes diferencias, hay quizá costumbres, porque lógicamente pues sitios donde, por ejemplo en América, donde la audiencia tiene que venir al downtown, que no son los sitios donde se vive normalmente, la gente vive más bien en las afueras, comparado con las ciudades europeas, donde se vive mucho más en la ciudad. Por lo tanto, es lógico, como ocurre en América, que el público es muy apasionado, pero dura poco, es decir, prácticamente son unos breves minutos, pero eso forma parte, yo creo que, de las costumbres, del modo de vivir. En Asia hay muchas diferencias según que se vaya a Japón. Yo he estado en China ahora este año y en China están empezando a crear un público, lo que hicieron en Japón hace 60 o 70 años. Entonces hay también grandes diferencias, pero verdaderamente, por lo que decía antes, como la música es un lenguaje universal, verdaderamente es emocionante poder
poder ir a países como China, como Japón, como Corea y ver que el público también se emociona con la música y reacciona pues parecido a como hemos reaccionado en Europa durante 1500 años o en América. Volvamos un poco a nuestra tierra, a España. Usted siempre ha sido promotor de nuevos estudiantes y nuevos talentos. Yo recuerdo aquella vez en el Teatro Real, que gracias a su patrocinio, Eun Kim estuvo dirigiendo la primera mujer que dirigía en el Teatro Real ópera. ¿Cómo ve usted actualmente el panorama a los nuevos jóvenes directores en España? Hoy yo creo que hay realmente un plantel muy, muy grande de jóvenes directores y además que verdaderamente van apareciendo también muchísimas más mujeres que había antes. De hecho, ahora mismo acaban de nombrar 2 o 3 en orquestas importantes. Y yo creo que verdaderamente, y en España, en el caso concreto de España, está saliendo un plantel nuevo, de una nueva generación de directores que además tienen en comparación con mi generación, que lo tuvimos mucho más difícil para salir y para imponernos fuera, hoy día lo tienen mucho más fácil porque hay muchísima más información y además es mucho más fácil también para los directores salir del país y estar bien informados. Así que en ese aspecto yo creo que verdaderamente el futuro está asegurado. Al revés, da miedo ver cuántos directores hay, es decir, cuánto director joven. Yo estaba en un jurado de dirección de orquesta, de un concurso de dirección de orquesta de Smetanov en París hace 2 años y hubo 507 candidatos, son muchos candidatos, para un concurso en el que solamente podían invitar a 18. Y el panorama, no hay más orquestas tampoco de las que había antes, al revés. Muchas veces se van reduciendo las orquestas. Así que en ese aspecto yo creo que los directores jóvenes tienen una competencia tremenda. Hablamos un poco más de usted. Siempre me ha resultado muy, muy interesante los directores que tienen un background académico distinto. En su caso, ¿cómo influyeron sus estudios de filosofía y letras en su estilo, en su manera de entender la música? Bueno, siempre es fantástico el tener no quedarse solamente en el aspecto técnico de la música. Alrededor de la música hay tantas cosas, pero el hecho de que yo, por circunstancias también, porque cuando yo era joven también era una aventura dedicarse a la música. Entonces mi padre mismo siempre me pedía, por favor, termina tus estudios universitarios y luego si quieres te dedicas a la música. Y entonces yo tuve esa chance de terminar mi carrera de filosofía en la universidad, primero en Granada y luego en Madrid. Y yo creo que ayuda muchísimo porque no cabe la menor duda que todos los compositores son hijos de su tiempo y por lo tanto están influidos por el pensamiento de su tiempo, y todo eso, sobre todo en el siglo XIX, principios del siglo XX, la música y la filosofía estuvieron muy, pensemos en el mismo Wagner o en Brahms o en toda la filosofía alemana y la influencia que tuvo sobre todas las artes y en general y la música en particular. ¿Hay algo de filósofo en el director de orquesta? Bueno, sí, en cuanto que es un buscador de belleza, que también es el filósofo, porque el filósofo tiene que ser también un esteta, pues sí que lo es. Es decir, no cabe en duda que es uno de los aspectos importantes de la filosofía también, que es la búsqueda de la belleza, es filosofía, amor de la belleza. Para un director con una carrera tan larga y fructífera como la suya, 2 preguntas. ¿Qué le queda por hacer y cómo le gustaría que le recordaran esta nueva generación de directores? Bueno, por hacer siempre te queda muchísimo, porque verdaderamente nunca terminas. Es decir, el repertorio es tan inmenso que verdaderamente harían falta 2 o 3 vidas para poder verdaderamente poderlo hacer y sobre todo profundizar en él. Y luego uno tiene la sensación de que nunca llega de verdad, sobre todo las grandes obras, las obras maestras, nunca llegas a acapararlas en su conjunto completo. Yo siempre pienso que una gran sinfonía es como una gran montaña a la cual se puede subir por muchos caminos diferentes y todos son aceptables con tal de llegar arriba, si es que se puede llegar. En ese aspecto yo creo que nunca se termina y siempre te quedan cosas por hacer. Bueno, yo siempre he echado mucho de menos en haber podido dirigir las Pasiones de Bach, que en mi juventud realmente eran unas obras para mí
maravillosas, que siempre me hacía ilusión que llegara un día en que yo pudiera hacerlas, precisamente porque yo vengo también mucho de la música religiosa. Yo empecé cantando gregoriano y cantando mucha polifonía, pero luego cuando llegó la ocasión ya el repertorio, sobre todo el repertorio de Bach, etcétera, etcétera, quedó mucho en manos de los especialistas de las orquestas de instrumentos antiguos, y yo comprendía también que, aunque yo pienso que también se puede hacer con instrumentos modernos, yo he hecho muchísimos mesías con instrumentos modernos, es decir, pero quizá Bach no se pasó y se me pasó el tiempo, y es una de las cosas que me quedan. En cuanto a la otra pregunta, verdaderamente es una cosa que no me preocupa en absoluto, es decir, cómo te quieran recordar o no recordar, cuando ya no estás da igual. Así que no, en absoluto. Yo creo que simplemente el hecho de que fuimos pioneros los que salimos de mi generación de España en los años difíciles en que la vida musical era tan pobre en nuestro país, pues el que pudimos colaborar a que verdaderamente la música fuera otra vez una realidad como lo es hoy día en nuestro país, yo creo que es una de las cosas de las cuales nos podemos sentir orgullosos. Después de este concierto en Seattle, luego hay otra cita en Cincinnati, vuelta a Europa para más conciertos y luego una gira por China, tengo entendido. Sí, en junio. Y luego vuelta a Europa, a Roma y no sé dónde más, para hacer un Ballet Masquerade. Sí, en Japón o Tristán primero, antes. Que va a la ópera. En una carrera como la de usted, que es de director viajero y colaborar con muchas orquestas, ¿qué cabida tiene la ópera? ¿Qué papel tiene la ópera? Para mí siempre fue importante porque yo venía del mundo del canto y desde el principio yo donde comencé y donde la escuela para mí fue la ópera. Cuando yo fui a la ópera de Berlín, yo estuve 19 años en aquel teatro, ahí es donde yo aprendí lo que llaman el métier, porque aprendí la técnica, que es donde se aprende verdaderamente es en el foso, porque tiene muchísimas más dificultades dirigir una ópera que dirigir un concierto. Y siempre tuvo un papel importante, es decir, yo creo que es importante para un músico el no olvidar el mundo del canto, el tenerlo siempre presente, porque en el fondo todo es canto, y en el fondo también un violinista o un pianista debe sentir el canto cuando toca, ¿no? Y una orquesta igual. Y por eso el mundo de la ópera siempre fue importante para mí, yo lo he seguido practicando toda mi vida. Después de su etapa en el Teatro Real durante 7 años, no ha vuelto a hacerse cargo de ninguna institución de manera permanente, supongo que no sé. No, yo decidí, cuando dejé el Teatro Real fue en el 2010 y yo cumplí en ese momento 70 años y en ese momento pensé que era el momento de parar, de tener responsabilidades con el estrés que significa, porque hoy día también no es cada vez más complicado el ser verdaderamente director titular de una orquesta, requiere muchas cosas que hace 40, 50 años no eran necesarias. Uno se podía concentrar más en la música, ahora hay muchísimas cosas alrededor que significan un estrés y yo francamente pensé que era el momento, después de haberlo practicado, ser director titular en diversos sitios durante 30 años. ¿Qué escuchar en la obra? Entonces, este jueves, ¿a qué deben estar atentos los habitantes de Seattle, los que asistan al concierto? ¿Qué no se pueden perder de este concierto? Bueno, verdaderamente no son obras que sean de grandes lucubraciones, etcétera, etcétera, como puede ser una sinfonía de Sostakovich o de Mahler. Son obras que provienen prácticamente del folclore, tanto del folclore ruso como del folclore español. Y sobre todo en la obra de Rimsky lo que hay que es admirar, como todo el mundo ha admirado siempre, esa maravillosa orquestación. Al fin y al cabo, el tratado de Rimsky-Korsakov de instrumentación sigue siendo actual y todo el mundo aprendieron de ahí, desde el libro de instrumentación de Rimsky. Muchas gracias, maestro. Nada, un placer.